This meeting is being recorded. Hermanos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, jueves 9 de noviembre. Continuamos con el estudio del libro de los Salmos y nos quedamos para iniciar el día de hoy el Salmo número 9. Hasta hoy hemos avanzado 4 salmos en una sesión y 4 salmos en la siguiente, ¿no? Pero no es el ritmo necesariamente, podemos ir un poquito más rápido. Yo creo que se va a ir logrando poco a poco en la medida en que le agarremos más práctica. Entonces, empecemos con nuestro Salmo número 9. Perdón. Empecemos con una oración inicial. Va a estar a cargo de nuestro hermano Emiliano. Adelante, Emiliano. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo divino, manda tu luz desde el cielo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Emiliano. Hermanos, entonces demos inicio a la reunión de hoy y empecemos con la lectura del Salmo número 9. Miren, este Salmo 9 es un poquito largo. Vamos a tomar 2 diapositivas para leerlo. ¿Algún hermano que se ofrezca para la lectura? Manuel, yo puedo leer si deseas. Gracias, Luis. Adelante. Salmo 9, al director del coro, Salmo de David. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, contando todas tus maravillas. Quiero festejarte y celebrarte cantando en tu honor, Altísimo, porque mis enemigos retrocedieron, tropezaron y perecieron en tu presencia. Pronunciaste sentencia en mi favor, centrado en el tribunal, juez justo. Reprendiste a los paganos, destruiste al malvado borrando su nombre para siempre. Ellos perecieron, se acabó su recuerdo. Redujiste sus ciudades a ruinas perpetuas. El Señor reina eternamente, dispone el tribunal para juzgar. Él juzga el mundo con justicia, sancionará a las naciones con rectitud. El Señor es un refugio para el oprimido, un refugio en momentos de peligro. Los que conocen tu nombre confían en ti, porque no abandonas a los que te buscan, Señor. Canten al Señor que reina en Sión. Cuenten sus hazañas a los pueblos, pues el que ama a los que llora, recuerda su lamento, no olvida el grito de los oprimidos. Ten piedad, Señor. Mira mi desgracia causada por mis enemigos. Tú que me levantas del portal de la muerte, para que pueda proclamar tus alabanzas desde la puerta de Sión y alegrarme con tu victoria. Se han hundido los paganos en la fosa que hicieron. Su pie quedó atrapado en la red que escondieron. Apareció el Señor para hacer justicia y el malvado se enredó en sus propias obras. Vuelvan al abismo los malvados, los paganos que olvidan a Dios. Que el indigente no será olvidado para siempre y la esperanza de los pobres nunca se frustrará. Levántate, Señor, no prevalezca el hombre. Juzga a los paganos en tu presencia. Infúndele, Señor, tu terror. Sepan los gentiles que solo son hombres. Gracias, Luisa. Hermanos, tenemos entonces este salmo, el número 9, y vamos paso a paso. ¿Qué vemos en él? ¿Qué tipo de salmo vemos? De arranque, y miren por la manera en que empieza.
Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Esto nos hace pensar inmediatamente en un salmo de acción de gracias. Agradecimiento. Claro, se llama Salmo de Acción de Gracias, es eso, ¿no? Entonces, es un salmo de acción de gracias individual, clarísimo, pero también tiene, por ahí pueden notar ustedes, elementos de súplica. Cuando en la segunda carilla, ten piedad, Señor, mira mi desgracia. Levántate, Señor, no preveas que el hombre juzga a los paganos en tu presencia, infúndele, Señor, tu terror. Sepan los gentiles que solo son hombres. Entonces, hasta donde yo les puedo aportar, veo estas dos cosas, ¿no? Es un salmo de acción de gracias individual y tiene elementos de súplica. Pero no sé si quieren añadir algo, será bienvenido. ¿Nadie? Manuel, Bueno, disculpe, en el ¿sí? versículo 14, que bueno, yo estoy leyendo acá, dice, sácame de las puertas de la muerte para que proclame tus maravillas en las puertas de la hija de Sión. Es un salmo en el cual se suplica misericordia, compasión del Señor, porque le dice, sácame, no sé si está aquí en la anterior, ten piedad, Señor, mira mi desgracia. Un salmo también de súplica de misericordia, súplica más bien en todo caso al Señor, ¿no? De Claro, acción de por eso, gracias y súplica. sí. Luisa, yo les comentaba que lo que yo veía era un salmo de acción de gracias con elementos de súplica, ¿no? Entonces tú lo refuerzas. En esa segunda carilla, ten piedad, Señor, mira mi desgracia. Entonces hay súplica, de hecho. No es un salmo puro, puro entre comillas, ¿no? Tiene elementos de acción de gracias, o como decía Julia, agradecimiento y súplica. Es correcto, ¿no? Manuel Pablo. Sí, Guillermo, adelante. También se manifiesta en más de uno de los versos la justicia que ejerce el Señor, ¿no? Sobre los malvados, sobre los paganos, los gentiles, El diría. penúltimo, ¿no? Sí. Como reconocimiento de que Dios obra justamente. Ya, claro, Le dice, apareció el Señor para hacer justicia, y el malvado se enredó en sus propias obras. correcto. ¿Y cómo vemos organizado al salmo? Se identifican partes, porque es un poquito largo, ¿no? Pero contra lo que pudiera parecer, a mí se me presenta como muy sencillo. O sea, por un lado, una breve introducción, ese primer párrafo en que da gracias al Señor de todo corazón. Quiero festejarte y celebrarte, le dice, cantando en tu honor altísimo. Y luego el resto, que son varios párrafitos, apuntan al desarrollo de este concepto. ¿Por qué le doy gracias? Por ¿No? Tiene qué? miedo a tus enemigos, ¿no? Claro, claro, Porque lo están persiguiendo, porque claro, están desesperados, porque están sufriendo. El Señor nos hizo Y retroceder. claro, bien, Mary. No, y entonces, ¿qué conflicto vemos? ¿Qué conflicto encerraría el párrafo?
por lo que estamos diciendo, queda bien Temor. claro. Es el conflicto entre qué y qué. Dos cosas que se chocan. Por un lado, el hombre justo, Y luz Y y el- por otro lado, la sociedad injusta. Ajá. No sé si lo vemos, Sí. ¿no? El hombre justo en conflicto con una sociedad injusta. Injusta, sí. El terror, el miedo, sí, sí. pero a la vez confianza del salmista en el Señor, ¿no? De hecho, claro, el salmista, como dices Julia, Mm. encierra una gran confianza en la intervención del Señor. Sí, porque confirma todos los hechos que el Señor ha hecho a favor de ellos, de él, ¿no? Claro, Porque mis enemigos retrocedieron, tropezaron, reprendiste a los paganos, destruiste. O sea, confían ciegamente en el Señor. Ellos perecieron. claro. ¿Mm? Estamos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué rostro de Dios nos presenta? Miren, hasta ahora siempre hacemos un pequeño ejercicio que es casi como un juego. Y yo se lo repito, nos han vendido la idea de que el Dios del Antiguo Testamento, donde estamos, porque los salvos pertenecen al Antiguo Testamento, y nos han vendido la idea de que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios castigador. Entonces hacemos directamente la pregunta, ¿el Dios que vemos implícito en este Salmo número 9 es un Dios castigador, vengativo? Misericordioso, yo diría. Injusto. Justicia. Justo, Ah, Es sí. Dios de Justo. Miren qué lindo, ¿no? Un Dios justo, ¿qué más dice? Misericordioso, amén. Dios. un Dios que es refugio, un Dios que nos da fortaleza, Valencia. Sí. Protector. un Dios que nos protege. Entonces, ¿dónde está ese Dios vengativo y violento del Antiguo Testamento? Y en este Salmo 9 no está. Y en el ejercicio que estamos haciendo en los 8 anteriores, Tampoco está. tampoco está. Hasta ahora, queridas hermanas, queridos hermanos, hasta ahora estamos 9-0. 9 a favor del Dios misericordioso y 0 a favor de una imagen de un Dios vengativo, de un Dios violento, de un Dios como nos presentan algunos. Y ese es el problema. Miren qué bonito estudiar la Biblia con mente abierta y contrastar contra la formación que nos han dado, a veces sin mala fe, pero equivocada. Hay mucho de eso y yo lo siento todo el tiempo, hermanos, y hay mucho de desconocimiento, de ignorancia, y entonces tendemos, los seres humanos en general, a repetir cosas que no son correctas. Y pasa en todos los campos, en todos los terrenos. Nos formamos opiniones sin base, juzgamos sin base. Pero a la hora que tenemos la tranquilidad como ahora de revisar, vemos que por lo menos en lo que estamos viendo no encontramos ese rostro del Señor. Ahora, la quinta pregunta, como estamos acostumbrándonos a hacernos, en ese Salmo número 9, ¿qué relación vemos con Jesús? Jesús encarna todos esos atributos que se mencionan sobre el Dios al Señor al que se refiere el salmista. Bien, Guillermo, bien.
¿Alguien más? ¿Alguien más que quiere opinar en esto? Una relación de esperanza, porque uno tiene esperanza. Claro. ¿Mm? ¿Por qué? Porque Jesús, como dicen ustedes, hermanos, ahorita, Jesús va a hablar en el Evangelio y va a actuar en favor de los oprimidos. Va a actuar en favor de los pobres. En esta misma línea, ¿no? ¿Lo vemos? Entonces, miren, una vez más. Uno, esta es una oración que hace el pueblo al Señor. Es un hombre justo que enfrenta una sociedad injusta. Es un salmo en el que se da gracias al Señor y se le pide, como dicen, encierra mucha confianza. Yo no le voy a pedir algo a quien no confío. Finalmente vemos un rostro del Dios siempre con nosotros, que se constituye en un refugio, en una esperanza. Y vemos a un Jesús totalmente alineado, porque justamente como dicen bien ustedes, esto es el hablar y el actuar de Jesús, siempre en favor de los marginados. De los más pobres. ¿Sí? ¿Alguien quiere aportar algo más? Queda claro, ¿no? Ahora, vamos al Salmo número 10. También son 2 paginitas, largo. ¿Quién puede leer el Salmo número 10? Manuel, una pregunta, disculpa. Yo estuve Sí, Luis. leyendo, acá empieza a dividirse, ¿verdad? Con los paréntesis. Y estuve leyendo y decían que el Salmo 10 es y en mi Biblia dice, continuación del Salmo anterior. Dice que este era un solo salmo. Claro, por eso es que lo divide. Por eso es la división y se junta y se dividen de acuerdo a la versión latina, griega, hebrea. Claro, justamente. Esa es la razón. No, no es que meten salmos nuevos. Cuando la numeración cambia no es porque entran salmos nuevos o desaparecen, sino porque los dividen diferente. Está bien anotado. A ver, ¿quién puede leerlo? Salmo 10. ¿Puedo leerlo? Claro. A ver, ok. Salmo 10. ¿Por qué, Señor, te quedas lejos y te escondes en los momentos de peligro? El malvado que persigue con arrogancia al humilde será atrapado en las intrigas que urdió. Si el malvado se gloria de su ambición, el codicioso blasfema y desprecia al Señor, el malvado dice con arrogancia, Dios no pedirá cuentas, no existe así. Piensa, su opulencia dura por siempre, tus excelsos decretos los son ajenos, los desprecias como tal, con tal violencia. Piensa, no vacilaré jamás, siempre seré feliz y afortunado. Su boca está llena, perdón, perdón. Disculpe, no va a ser. Su boca está llena de engaños y fraudes en su lengua y encumbre maldad y opresión. Se pone el acecho junto a los poblados para matar a escondidas al inocente. Sus ojos espían al desgraciado, acecha en su escondrijo como león en su guarida, acecha al humilde para secuestrarlo, secuestra al humilde arrastrándolo en su red, se agazapa, se acurruca y los indígenas caen en sus garras. El malvado piensa, Dios se ha olvidado, se ha tapado la cara y ya no ve.
Levántate, Señor, extiende la mano, no te olvides de los humildes. ¿Por qué el malvado desprecia a Dios pensando que no le pedirán cuentas? Pero tú ves las penas y desgracias, tú las miras y las tomas, perdón, pero tú ves las penas y desgracias, tú las miras y las tomas en tus manos. Ay, creo que te he seguido, ¿no? El Davidson, perdón, creo que este todo es seguido. Pero tú ves las penas y desgracias, tú escuchas, Señor, los deseos de lo que tú miras y los tomas en tus manos, humildes, los reconfortas. Estoy leyendo mal, 1000 perdones. Pero tú ves las penas y la desgracia, tú las miras y los tomas en tus manos. El débil se encomienda a ti, tú eres el protector del huérfano. Quiebra el brazo al malvado y págale a su maldad. Solo tú rastreas su iniquidad. El Señor es Rey eterno por siempre. Iniquidad es injusticia, ¿no? Solo Iniquidad, tú sí. rastreas tu iniquidad. Iniquidad, mi perdones. Su iniquidad. El Señor es el Rey eterno por siempre, y los paganos desaparecerán de su tierra. Tú escucha, Señor, los deseos de los humildes. Los reconfortarás si los prestas atención. Si defiendes al huérfano y al oprimido, el hombre de barro jamás hundirá el terror. No se infundirá terror. Perdón. Gracias, Mary. A ver, vamos a mirarlo otra vez. Cada uno una leidita porque es largo, rápido, en silencio nomás, ¿no? ¿Por qué, Señor, te quedas lejos y te escondes en los momentos de peligro? Miren, cómo empieza el salmista confrontando al Señor. Creo que se siente claramente. El salmista se pone de frente mirando al Señor y le dice, ¿por qué te quedas lejos y te escondes en los momentos de peligro? El malvado se gloría de su ambición. El codicioso blasfema y desprecia al Señor. El malvado dice con arrogancia, el Señor no pedía cuentas, no existe. Miren eso. El malvado dice con arrogancia, el Señor no existe. Así piensa. Su boca está llena de engaños y fraudes. Su lengua encubre maldad y opresión. Miren la fuerza de las palabras del salmista. Termina ese párrafo largo y dice acá, el malvado piensa, Dios se ha olvidado, se ha tapado la cara y ya no ve. Uno podría pensar, ¿qué está hablando este hombre? ¿Está haciendo agravios contra Dios? Pero en esta oración sincera, que es el Salmo, el Señor no lo toma a mal. El Señor recibe a este hijo que se dirige a él en el dolor, Escucha. un poco en la desesperanza, pero con fuerza, con valentía, ¿no? Entonces, levántate, Señor, extiende la mano, no te olvides de los humildes, como que diría, extiende tu mano, no te olvides de mí. ¿Por qué el malvado desprecia a Dios pensando que no le pedirá cuentas? Pero tú, Señor, ves las penas y desgracias. Tú los miras y los tomas en tus manos. El débil se encomienda a ti, tú eres el protector del huérfano. Tremenda oración, hermanos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de salmo es? Súplica. ¿De súplica? Perfecto, hermana. Es un salmo de súplica. Y vemos que sigue la línea
como adelantaba Luisa del salmo anterior, Anterior, sí. ¿no? Sigue la línea. Entonces, pareciera ser que en los primeros párrafos habla de un Dios que se ha ido a dormir, a descansar, y se ha olvidado de mirarnos y de protegernos. Y no se preocupa por las injusticias que se cometen entre los hombres. Y entonces, levántate, Señor. No, el salmista como que le pide a Dios que se ponga a chambear, que haga justicia. Se ve muy claro, por lo menos yo, a ver, díganme ustedes, ¿no? Pero yo veo bien claro un hombre sufriendo que Sí. confronta al Señor, que se para de frente a Él, no para decirle, Señor, qué maravilloso eres, sino para decirle, Señor, actúa. Señor, si estás dormido, despiértate, ven y ayúdame. Necesito tu presencia, necesito tu ayuda, ¿no? Pero a ver, les doy la palabra. ¿Qué cosa ven ustedes, hermanos? Manuel, ahí dice, tú escuchas, Señor, los deseos de los humildes, los reconfortas y les prestas atención. Y ahí iríamos como 10-0, porque es un Señor generoso, amoroso, que el salmista tiene confianza en que, Él lo va a escuchar, porque dice, tú escuchas, Señor. O sea, no tengo duda, a pesar de todo lo que he dicho, sé que tú vas a ayudar a los más oprimidos, a los desfavorecidos de la sociedad, a los que están tristes, los que no tienen nada, ¿no? O sea, no hay ningún Señor malo. Claro, 10-0, como tú dices. Miren, consigue, por favor, ¿no? Manuel, incluso lo hace con mucha seguridad, ¿no? O sea, en esta parte, ¿no? Donde, no, al inicio como que le pinta todo lo que está viviendo y toda la desesperanza, ¿no? No reniega, pero sí le presenta todo. Pero al final le muestra esa seguridad de que con él sí va a poder, ¿no? Porque en la última parte le dice, si defiendes al huérfano y al oprimido, el hombre de barro jamás infundirá terror. O sea, qué seguridad, ¿no? Cuando ya tú actúes, esto va a suceder. Perfecto, Beatriz, ¿no? Totalmente de acuerdo. Como queda clarísimo ese sentido profundo de confianza en el Señor. Yo estoy sufriendo, pero confío en ti. Pero le pido, ¿no? Le pido y lo increpo. Señor, despiértate. Señor, ven. Señor, actúa. ¿Sí? A gusto. Manuel Pablo, Sí, adelante. me da la impresión de que el salmista va avanzando a lo largo del salmo como quien le pide al Señor, sabiéndose hijo y protegido, amado por Él, que le conceda lo que le pide para evitar todo lo que expresa. Y la apariencia es como que el Señor lo escucha, pero no actúa en el momento en que se lo pide, sino que deja que pase y sucedan todas esas cosas que Él presenta como injusticias entre los hombres. O sea, como que el Señor no está para responder de inmediato a la súplica del salmista. Bien, bien, de acuerdo. ¿Alguien más? Veo a Augusto levantado su mano. Adelante. Buenas noches. Un salmo muy típico del pueblo de Israel, ¿no? En el sentido de que es un pueblo muy sufrido y dentro del sufrimiento, que a veces
de repente otro pueblo no vería esperanzas y tumbaría, digamos, su fe, el pueblo de Israel, a pesar del sufrimiento que pasa, encuentra esa confianza, ¿no? En decir, todavía yo sé que lo que estoy pasando es terrible, sé que no veo justicia por un lado, pero tú tienes tus tiempos, ¿no? Tú ya sabrás cuándo castigar, cuándo poner justicia, ¿no? Cuándo levantarnos, ¿no? Y eso es algo que también se aplica en nuestra realidad, ¿no? Y lo pedimos siempre en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Pedimos que el Señor actúe, ¿no? En ciertos momentos en el mundo que uno se ve que pasa, ¿no? Esto ya va de mal en peor, ¿no? Ojalá que Dios intervenga, pero Dios tiene sus tiempos. Claro. Ujú. De acuerdo. ¿Alguien más, hermanos? Entonces, miren, el conflicto latente en ese salmo es el mismo del Salmo 9, porque es casi como, ya decíamos, una continuación. El conflicto se da entre el hombre justo y la sociedad injusta, ¿no? Y lo mismo el rostro de Dios que presenta, lo adelantó Luisa y dijo 10-0. Otra vez es el Dios que hace justicia, el Dios que se pone del lado del oprimido. ¿Y esto cómo se relaciona con Jesús? De la misma manera que dijimos. Porque en el Evangelio comprobamos que Jesús dedicó su vida entera a atender el clamor de los marginados, de los oprimidos, de los pobres, de los huérfanos, de las viudas que acudían a él. Entonces el Salmo está en perfecta línea con el Jesús que nos presenta el Evangelio. Pero Miren, qué bonito. hay Sí, algo que me sorprende, que ahora vemos el por qué lo unieron, ¿no? Estos dos salmos, ¿no? Porque tienen mucho que ver, ¿no? Porque el texto griego lo une y crea un solo salmo, ¿no? A diferencia del texto hebreo, ¿no? Y también es un salmo que creo que, bueno, aquí no lo tiene, pero los pies de página de cada párrafo corresponde a cada una de las letras del alfabeto griego. Y se corta en el Salmo 9 y continúan las letras en el Salmo 10, ¿no? O sea, es raro que en el alfabeto, que en la versión hebrea haya sido salmos separados y, y supongo que por eso lo habrán unido a la versión griega, es un punto raro. sí. Claro, tienen que haber tenido esas consideraciones, sí. ¿No? Entonces, bueno, Manuel, vamos a... Sí, sí, adelante, Jorge. Manuel, estaba pensando una cosa. A mí me Perdón, da la ¿cómo estás, impresión de, Félix? bien, bien, acá reapareciendo. Bueno, reapareciendo en voz, pero siempre los escucho. Lo que pasa es que siempre paro manejando o paro en el trabajo y no puedo participar allí. Lo que me llamaba acá la atención era de que es definitivamente la confianza plena en Dios, pero como que hay dos partes, ¿no? Lo que decía un poco Augusto, de que Dios actúa con los humildes y los reconforta, le presta atención. Pero acá está reclamando por qué no acaba con el mal. Porque en el penúltimo versículo dice, quiebre el brazo al malvado y págale su maldad. Y por eso que él habla mal del malvado más arriba, ¿no? Como para que Dios acabe. Porque un poco empieza diciéndole como que Dios no actúa contra el malvado, que es el que causa el mal, ¿no? Claro. Ujú. Ujú, Sí, de acuerdo, Félix, ¿no? El salmista, el hermano que hace esta oración, como ujú. bien dices, pide la intervención del Señor. Contra el malvado. Ajá. Así es, contra el malvado, claro. ¿No? Entonces, como decíamos, el salmista se toma una libertad de confrontar al Señor, respetuosamente, pero lo hace, ¿no? Es Sí. como que tú vayas a tu jefe, Ujú. jefe, con todo respeto, pero quiero decirle tal cosa, ¿no? Claro, y se la sueltas. Entonces, con todo respeto, ¿ah? Imagínate acá con el Señor.
Está clarísima esa posición. Que no es única, ya la vamos viendo de a poquitos en algunos salmos. Es muy interesante. Y yo me pregunto, ¿no nos provoca a veces a nosotros, en circunstancias personales, no nos provoca también hablar así? Y a veces hasta hay casos de hablar más duro. Alguno que va a decir, Señor, si existes, si de verdad existes, a ver, quiero verte. ¿No? Eso va teniendo como grados y tonalidades. A ver, vayamos al Salmo número 11. Ese no es tan largo, es este pedacito. ¿Puedo leer? Claro, Marisol, gracias. Salmo 11 del maestro de coro de David. En el Señor me refugio, porque me dicen, escapa al monte como un pájaro, porque los malvados ya tensan el arco y ajustan la flecha a la cuerda para disparar en la sombra contra los hombres rectos. Cuando se tambalean los cimientos, ¿qué puede hacer el justo? El Señor está en su templo santo, el Señor tiene en el cielo su trono. Sus ojos están observando, sus pupilas examinan a los hombres. El Señor examina a honrados y a malvados y aborrece al que ama la violencia. Enviará sobre los malvados ciclones, fuego y azufre. Un viento huracanado les tocará en suerte, porque el Señor es justo y ama la justicia. Los rectos verán su rostro. Gracias, Marisol. Miren, otra vez, ¿no? Otra vez. ¿Qué tipo de salmo vemos? No sé si coinciden conmigo, es un salmo de súplica, es un salmo de súplica individual. Y tiene dos partes. Por un lado, en primer lugar, como que expresa una total confianza en el Señor. Y en segundo momento, el salmista explica por qué confía en el Señor. Da las razones, ¿no? No sé si lo vemos. Está bien claro. Bueno, pero salvo mejor opinión, a ver, sus comentarios son bienvenidos. Entonces, el conflicto que muestra el Salmo se da entre el justo y los malvados, que es casi hasta ahorita como que la constante, ¿no? Decimos el justo y los injustos, el justo y la sociedad que no lo comprende, que no lo acepta, que no lo asimila, el justo y los malvados. Pero siempre hay ese choque entre como que esas dos fuerzas. Sí, adelante. Ahora, ¿qué rostro de Dios nos presenta? Es un rostro de Dios de amor, de acogimiento, porque al inicio dice, el Señor me refugio. Es el refugio, la fortaleza del salmista, porque ahí le dicen que se escape y él no, me refugio en él, así me digan que me vaya, yo no voy a huir, porque voy a refugiarme, voy a estar en él, confío en él, en la protección del Señor, ¿no? Ajá. Excelente, Luisa, gracias. Y miren, tiene que ver con David. No sé si lo escribió David, pero tiene que ver con la historia de David definitivamente antes de que David sea rey. Durante largos años, siendo rey
Saúl, el antecesor de David, Saúl perseguía a David para eliminarlo. Y por eso encaja bien esto desde el inicio, cuando dicen el Señor me refugio. ¿Por qué me dicen escapa al monte como un pájaro? Porque los malvados ya tienen el arco y ajustan la flecha a la cuerda para disparar en la sombra contra los hombres rectos. Es que eso es lo que Saúl pretendía hacer con David. Y eso lo narra nuestro Antiguo Testamento con mucho detalle en el libro de Reyes, en el primer libro de Reyes. Ahora, ¿qué rostro de Dios nos presenta? Ya lo adelantaban, ¿no? Un rostro de Dios justo y de un Dios de amor. Gracias, Marisol. ¿Están de acuerdo? Es un Dios justo, es un Dios que busca la justicia y que hace justicia. Es un Dios que nos permite confiar en Él, que es nuestro compañero, que nos acompaña, que nos sostiene. Y entonces, ¿dónde queda el Dios vengativo, resentido, lleno de ira? Cero. Salmo número 11 y el score 11-0. Manuel, y Sí, en la parte que dice, bueno, que el salmista lo dice así con mucha seguridad, como que enviará sobre los malvados ciclones, fuego y azufre, un viento huracanado les tocará en suerte. El salmista lo está viendo como que el Señor es, Dios es mm, no sé, Castigador. pero castigador, que va a vengar lo que le hacen a él, ¿no? O sea, ¿cómo se debería entender esto? claro, excelente, Beatriz. Excelente porque eso es lo que el salmista, como tú bien has dicho, es lo que el salmista afirma, pero no es Dios. No, el salmista espera que Dios envíe sobre los malvados todo eso malo. Incluso el salmista se lo puede pedir. El hermano en su oración le puede pedir, pero ese es Dios. Y ahí está la No, diferencia. Entonces, es no, como dicen, es no. Augusto, adelante. Aunque parte de la justicia implica un castigo a veces también. Dios puede no directamente castigar, pero sí levantar su protección de algo para que el castigo llegue a ellos por medio de otros, ¿no? Y a veces en la historia ha acontecido eso, ¿no? Y es parte de la corrección, no debe verse como algo malo necesariamente. El castigo puede llevar a la conversión, ¿no? Y no es que Dios lo cause directamente, sino que Dios a veces deja que los acontecimientos pasen como tengan que pasar, sin que Él esté interviniendo para proteger, en este caso, al pueblo de Israel, que en otros momentos lo pudo estar protegiendo directamente y, por ejemplo, contra los babilonios, levante esa protección para que sean castigados y para que vuelvan hacia Él, ¿no? Bien, bien, bien dicho, Augusto. Y como conversamos con varios de ustedes a la hora de estudiar a los profetas, ¿cómo entender el castigo? El castigo con ánimos de corrección, ¿no? Nosotros en nuestra labor de padres, hijos, cuando nosotros castigamos al hijo, sea mamá, papá, ¿es que lo amamos menos? No, seguramente es que lo amamos muchísimo, lo amamos todo lo que podemos amarlo. Pero ¿cuál es el sentido del castigo entonces? Es corregirlo, es que se corrija,
¿Qué pasa con un niño malcriado que nunca es corregido? ¿Cómo crece? ¿Cómo va a ser de adulto? ¿Qué calidad de ciudadano y qué calidad de cristiano va a ser si nunca fue corregido? Entonces la mano correctora de la madre, la mano correctora del padre no tiene que verse nunca como falta de amor, salvo que sea pues realmente abuso, es otra cosa. Pero el castigo como corrección tiene mucho sentido y tiene mucho mérito. No hacerlo más bien puede traer consecuencias terribles. Y en ese sentido yo entiendo la intervención reciente de Augusto cuando hablamos de castigo del Señor. Castigo en el sentido de que conduzca a una corrección, a un cambio de conducta, a una revisión de tu actitud, que te invite a reflexionar, pero no a hacerte daño por hacértelo, ¿no? De ninguna manera. ¿Sí? ¿Qué dicen, hermanos? Les doy la palabra. Manuel Pablo, Adelante, Guillermo. una de las conclusiones que yo he sacado acerca del comportamiento generalizado de muchos peruanos es que sin sanción no hay corrección. Para que la gente se corrija se le tiene que sancionar. Si no hay sanción, la gente no se corrige y va a seguir haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Esa idea reflexiva se puede aplicar también a la actitud de Dios con su pueblo. Él sanciona cuando no es necesario que el pueblo se corrija. Creo que así es, me parece. Claro, entonces se ve un efecto muy positivo en el hecho de castigar, ¿no? Diferenciándolo del castigo abusivo, del castigo casi sin sentido, ¿no? De eso no se trata. Puede ser también cuando uno está pasando un mal momento, reflexiona y dice, Señor, me he equivocado al caminar, me he equivocado, perdona, ¿no? Eh, pienso, es que uno toma, bueno, me has jalado la oreja, o me estás corrigiendo, porque no estoy en el camino que debo seguir. Porque bueno, a diario comete errores, o haces un mal comentario, como antes hemos escuchado en las anteriores eh, períclopas. eh, eh, en la vida diaria uno comete sus errores. Y sí, el Señor nos llama la atención muchas veces, pero cuando estamos orando, miramos y decimos, bueno, el Señor me está dando a entender que me estoy equivocando, ¿no? Es mi reflexión. Así Claro, es. sí, muy bien, ¿no? Muy bien. Y ese es el examen de conciencia que la iglesia nos invita a hacer todos los días. Evalúa tu día, tus respuestas, tus actitudes, tus acciones en el día, ¿no? Entonces, ¿con qué ánimo? Con ánimo de corregir, con ánimo de enderezar. Entonces, en este Salmo 11, hermanos, ¿qué rostro de Dios vemos? Otra vez el Dios de la alianza, el Dios que impulsa al hermano que hace la oración, al salmista, a la confianza. Karin, adelante.
Sí, a propósito del castigo me entró curiosidad y bueno, encontré algo en Proverbios que de repente ya lo conoces que dice así, es Proverbios 13:24. El que ahorra el castigo a su hijo no lo quiere, el que lo ama se dedica a enderezarlo. Ahí Mira, está creo, excelente. Sí, el detalle del castigo. Bueno, desde mi punto de vista me lo aclara bastante eso también. excelente punto. Excelente punto, ¿no? Porque si, o sea, si en la crianza de un niño, el niño merece ser corregido y la madre, el padre no lo hace, lo está mal criando. Ese término que se usa tanto, chico malcriado. Pero malcriado, como una sola palabra, realmente son dos. Malcriado. ¿Y quién es el que mal cría? El padre o la madre. O la persona mayor que estaba cerca de su crianza, ¿no? Entonces, cuidado con mal criar. Tampoco es abusar de ninguna manera. Y ahí hay una delgada línea. Entonces tenemos el rostro de Dios en este Salmo número 11 como un Dios de la alianza, como un Dios de confianza, un Dios compañero, un Dios que defiende la justicia, y contra la idea del Dios vengativo y el Dios violento y el Dios resentido, 11-0. Miren, 11-0. Y la última pregunta, que ya se cae de madura, ¿vemos relación entre este Salmo 11 y Jesús? Y la respuesta creo que es un sí absoluto, porque Jesús nos invita a todos los que creemos en Él, en confiar en Él. La confianza es, a veces uno dice la palabra confianza y la dice rápido, pero digamos, la confianza viene de la palabra fe, con fe, confianza. Entonces yo confío en el Señor porque tengo fe en Él. Son dos términos absolutamente unidos. Confiar y tener fe. Absolutamente unidos. Si hermanos quieren intervenir. Si no, vamos al Salmo número 12. ¿Quién puede leer? Yo, Bien. Salmo 12. Sálvanos, Señor, porque escasean los fieles. Han desaparecido los leales entre los hombres. No hacen más que mentirse unos a otros. Hablan con labios mentirosos y doblez de corazón. Que el Señor elimine los labios mentirosos y la lengua fanfarrona de los que dicen, la lengua es nuestra fuerza, nuestros labios son nuestra arma. ¿Quién será nuestro amo? El Señor responde, por los sollozos del humilde, por el lamento del pobre. Ahora me levanto y daré la salvación a quien la ansía. Las palabras del Señor son palabras limpias, como plata purificada en el crisol, 7 veces de escoria depurada. Tú nos guardarás, Señor, nos librarás siempre de esa gente. Los malvados del entorno deambularán, colmo de vileza entre los hombres. Gracias, Karim. Y acá, hermanos, hermanas, ¿qué tipo de salmo vemos?
pareciera algo de súplica, Manuel, porque parece que está rodeado por corrupción. Yo no sé si estaba hablando del Perú o está hablando de qué parte, porque dice, no hacen más que mentirse unos a otros, hablan con labios mentirosos y doblez de corazón, no de todos los peruanos, obviamente sabemos a quién nos referimos, ¿no? Pero bueno, supongo que no se adelantó tanto, pero es una súplica que en realidad me gustaría hacer ahora, Señor. Pero al final hay esa confianza en el Señor responde, porque va a responder por los sollozos del humilde, por el lamento del pobre. Entonces el Señor nos va a auxiliar, ¿no? Yo espero que ahora, estoy segura, no espero, estoy segura que ahora también. Gracias, Luisa. ¿Qué les parece? ¿Estamos de acuerdo, hermanos, con Luisa? Es un salmo de súplica y podemos añadir súplica colectiva por la forma en que comienza. Sálvanos, Señor, ¿no? O sea, el salmista no pide que lo salve a él, sino que salve al grupo, a la sociedad. Sálvanos porque escasean los fieles. Sí, adelante. No se escucha. Sí, no, adelante, le doy la palabra. No se le escucha, Manuel Pablo. ¿A mí? No, al señor que está hablando. Ah, Hay un ruido detrás. Ujú. no sé quién es el que está hablando. Y vemos en la estructura del Salmo, vemos cómo se pide el auxilio y cómo Dios responde y cómo se comenta la respuesta de Dios. No, el tercer párrafo está empezando la segunda columna. El Señor responde, 2 puntos. Por los sollozos del humilde, por el lamento del pobre, ahora me levanto y daré salvación a quien la ansía. Y entonces el último párrafo es un comentario a esa respuesta de Dios. Es un salmo corto, pero tiene todas las partes, ¿no? Parte de la súplica, parte del pedido. El Señor responde y se comenta la respuesta. El Señor no nos abandona, ¿no? Siempre está. Definitivamente no Aunque nos abandona. el momento que uno siente que no está con nosotros, pero no nos abandona. Excelente, Mary. Entonces, en esa misma línea de reflexión, ¿cuál es el rostro de Dios que ese salmo nos presenta? Ya nos dice nuestra hermana Mary, ¿no? Un Dios justo, amoroso. Es un Dios justo que no nos abandona. Ajá. Es un Dios que defiende la vida, es un Dios de palabras sinceras. Miren, entonces, ¿cómo queda otra vez la idea negativa de Dios? 12-0. Tremenda derrota. Ya está tomando números poco creíbles, 12-0, ¿no? Eso ya no es goleada, eso ya es maltrato. Contra la idea de ese Dios que nos han vendido tanto y erróneamente. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios vengativo, es un Dios castigador. Y para encontrar el Dios del amor, el Dios de la misericordia, tenemos que llegar al Nuevo Testamento. Y miren, repito que acá estamos en el Antiguo Testamento y encontrando a ese Dios misericordioso. Y la pregunta final, siempre hacemos 5,
en el análisis de cada salmo, y es cómo se relaciona este salmo con Jesús. Tengo una pregunta, Manuel Pablo. Sí, Karim. Entre la súplica individual, que fue, me parece, el Salmo, no sé si el 10 o el 11, y ahora la súplica colectiva que mencionas, ¿la diferencia es simplemente por la naturaleza de quien, del salmista mismo, de su sensibilidad, o es que tiene un propósito, un objetivo diferente y por ende la respuesta de Dios es diferente también? Básicamente, Karim, el tema va por la forma en que plantea la súplica, ¿no? No pide por él, sino pide por él, pide por el conjunto. Entonces aquí tú ves cómo empieza y dice, sálvanos, Señor. Entonces hace que la súplica se presente como colectiva. Sálvanos a todos. No te lo pido por mí, lo pido por todos. Es una sutil diferencia. Finalmente es súplica igual que los anteriores, pero una súplica solicitada para el conjunto, ¿no? Pero en ambos casos la respuesta de Dios es la misma. Sí, claro, de acuerdo. Cuchi, adelante. Muchas gracias. Con respecto a cómo se relaciona este salmo con Jesús, se me vino inmediatamente la vida pública de Jesús y esa confrontaciones que tiene continuamente con los fariseos, eh, específicamente que el Señor elimine los labios mentirosos y la lengua fanfarrona de los que dicen, la lengua es nuestra fuerza, nuestros labios son nuestra arma. Y eh, Jesús personifica esto. Las palabras del Señor son palabras limpias, como, como plata purificada en el crisol, 7 veces de escoria depurada. Tú nos guardarás, Señor. Veo yo esa relación eh, de ese salmo con la figura de nuestro amado Jesús. Gracias, Cuchi. ¿Alguien más que quiere opinar en esto? Miren, el propio nombre de Jesús, eso lo hemos visto en algún momento. Jesús significa Dios salva. Y entonces ver a Dios Salvador es ver a Dios como auxilio de la humanidad. Y entonces, perdón, micrófono, hermano. Ya. Hay un micrófono abierto, un ratito, Susana. Ya está. Entonces, Jesús significa, les recuerdo, Dios salva a la humanidad. Dios es un auxilio de la humanidad. Y en ese sentido, entonces, el Salmo 12 se alinea perfectamente con el Jesús del Evangelio. Entonces tenemos a un Salmo nuevamente alineado perfectamente con el Jesús del Evangelio, y nuevamente tenemos a un Salmo que nos muestra un rostro de Dios totalmente contrario a esa idea que nos han vendido del Dios del Antiguo Testamento. 12-0. Vayamos al Salmo 13, que también es corto. ¿Quién puede leerlo? Yo lo leo. Ese salmo es corto, pero agárrense de la silla porque es bien fuerte. O sea, el hermano que hace la oración
el salmista como que se le pone fuerte. A ver, veamos. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás eternamente? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? ¿Hasta cuándo estaré angustiado con el corazón apenado todo el día? ¿Hasta cuándo triunfará mi enemigo? Mírame, respóndeme, Señor, Dios mío. Da luz a mis ojos o me dormiré en la muerte. Que no diga mi enemigo, lo he vencido, ni mi adversario se alegre de mi fracaso. Pero yo confío en tu benevolencia, mi corazón se alegra por tu ayuda. Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Gracias, Julio. Gracias. Miren qué breve y a la vez qué fuerte, ¿no? Señor, ¿me olvidarás? ¿Me olvidarás eternamente? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? ¿Hasta cuándo estaré angustiado con el corazón apenado todo el día? ¿Hasta cuándo triunfará mi enemigo? Y le dice, mírame, respóndeme, Señor, Dios mío. Da luz a mis ojos. Y termina diciendo, yo confío en tu benevolencia. Mi corazón se alegra por tu ayuda. Miren, breve, pero fuerte, fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de salmo es? ¿Qué nos parece? Súplica también. Exclamo, angustia tiene. Reclamo. Es un salmo de desesperación. Expresa angustia y pide ayuda, De ¿Ya? sufrimiento. ayuda divina. De súplica, de petición, ¿no? Claro, cuando bien dices pide ayuda, es súplica, claro. Expresa entonces, es un salmo de súplica, pero expresa un reclamo, ¿no? A la vez que te Se suplico, lamenta. ¿ah? ¿Se Señor, puede decir que hace una lamentación? claro, Señor, ¿me has olvidado? ¿Y me has olvidado para siempre? ¿Hasta cuándo, Señor? También es un salmo de reclamo, ¿no? Claro, le dice, mírame, respóndeme. Señor mío, da luz a mis ojos. Que no diga mi enemigo, lo he vencido. Que mi adversario no se alegre de mi fracaso. Pero también Pero le confío pone, en a la vez le misericordia. pone confianza. Porque le dice, Pero yo confío. confío en tu benevolencia, Confianza. por tu ayuda. Sí, hermanos, adelante. Plenamente con se ve que él abre su corazón y dice, yo confío en tu benevolencia. Mi corazón se alegra por tu ayuda. Está totalmente confiado en el Señor. Claro, hay confianza enorme, enorme confianza en el Señor. Manuel, pero Adelante. él pregunta hasta cuándo. Hay una desesperación ahí. O sea, sufre esa persona y que está esperando hasta cuándo, está esperando, claro que al final dice otra cosa, pero está Más esperando una de, respuesta del Señor, ¿no? más de Preguntando, Claro. reclamo, ¿no? Más de reclamo, como decíamos, ¿no? Es petición, pero a la vez con firmeza, como reclamándole al Señor. Sí, Augusto, adelante. Sí, aquí lo que estoy viendo en estos salmos es que hay una confianza, pero en la retribución del Señor hacia el enemigo, ¿no? Que tiene mucho que ver cómo digamos, la visión que tenía el pueblo judío de la justicia, ¿no? Ellos pensaban que el pecador era castigado en esta vida y el justo tenía que vivir bien porque Dios lo estaba favoreciendo. Entonces, una concepción distinta a la concepción cristiana, ¿no? Que nosotros, digamos,
No nos va no necesariamente el mal va a ser castigado en esta vida, pero como digo, quien no la paga aquí, lo pagará, si no la pagas en esta vida, la pagas en la vida eterna, ¿no? O sea, la justicia va a caer. Si no es aquí, en la vida eterna, y ahí es peor, porque ya no hay forma atrás. Por lo menos aquí, si te agarra la justicia en este mundo, de repente te hace reflexionar, te hace cambiar. Pero ya una vez pasado el corte de esta vida, ahí el estado es permanente, ¿no? Entonces es una diferencia que tenemos con la visión judía, ¿no? Ya. Pero cuidado, está bien. Yo diría, estoy parcialmente de acuerdo. Entiendo el sentido de tu respuesta, pero cuidado con diferenciar de manera tan radical la visión judía de la visión cristiana, porque ya en los judíos aparece esta reflexión. Lo vamos a ver en el libro de Job, a continuación de este curso de Salmos, porque es como que esto podría pensarse directamente en Job. Cuando Job ha caído en la desgracia y le dice, no le dice estas palabras, pero prácticamente podrían serlo. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás? Eternamente. ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? ¿Por qué? Porque Job le habla al Señor y el Señor no le responde y no le responde, ¿no? Entonces, ¿a qué apunto, Augusto? Tu reflexión me parece bien interesante, pero cuidado en caer en la generalización y pensar que la eh, mirada judía en general iba por el lado de, y la mirada cristiana por ese otro lado. No. En los propios judíos empieza la reflexión, la maduración del concepto de retribución. Esa reflexión sobre si el bueno es retribuido en la tierra y el malo es castigado, eso ya lo dudan en el tiempo de la preeminencia de la cultura judía, ¿no? Antes de Jesús. Pero después vale la reflexión. Adelante, Julia. Sí, Manuel Pablo, aquí veo al salmista que realmente está angustiado y me pongo yo en ese momento, ¿no? Puede ser enfermedad, puede ser muerte, puede ser angustia, desesperación por algo, porque realmente él está desesperado y clama, ¿no? ¿Hasta cuándo? Y todo lo hace con fuerza. Y a veces nosotros mismos, ¿no? Tenemos alguna dificultad y en nuestra cabeza pasa esas preguntas que le hacemos al Señor. Y bueno, al final, bueno, no tanto su confianza, digo, más que eso, es alabanza, es canto, es alegría, es gozo, ¿no? Me parece que es como lo que nos pasa a diario, diría yo. Claro, claro, y que nos pasa a diario, Julia, y que lamentablemente lleva a algunos hermanos a apartarse de la fe. Sí. Yo tengo varias experiencias cercanas, no sé ustedes, seguramente también, no vale contarlas, pero cuántas experiencias de hermanos de fe que a partir de vivir experiencias extremas han renegado de la fe. Es bien triste. Confiar en el amor divino, ¿no? Que todo lo puede, todo lo puede. Linda el final. Por eso la fe es un proceso constante, ¿no? El que debemos continuar y no confiarnos para no llegar a esa situación en la que algo malo pasa y caemos, ¿no? Cuando la fe no está madura, a veces nos puede pasar eso. Sí. Claro. Uh-huh. Yo Esa... añadiría, sí, por favor, algo más. Pienso
y también en base a mi propia experiencia y a testimonios que he escuchado, el dolor, el dolor realmente cuando es tan fuerte, desgarrador, hace justamente este reclamo a Dios, pidiendo que ya que se termine, que pare de una manera o de otra, pero que termine y poder volver a tener la paz, la tranquilidad. Y todo esto, como decíamos de los salmos anteriores, este dolor que todo el mundo ha pasado en algún momento de sus vidas, nos ha llevado justamente, gracias a Dios, a acercarnos más a Él. La aceptación de pruebas dolorosas las tendremos siempre. Y vamos a tener reproches también hacia Dios. Claro que sí, porque no hay quien resista tanto, pero sí se puede, se resiste, porque el amor de Dios es tan misericordioso, es tan grande, que tiene su tiempo, sus momentos, sus modos, en que por fin nos llena de paz, de ternura, de bondad, de armonía, el corazón y todo nuestro ser. Y es más, nos da tal fortaleza que somos capaces inclusive de llevar esperanza, consuelo a otros que todavía no lo tienen. En mi percepción. Gracias. Gracias, gracias, Cuchi. Muy lindas palabras. Entonces, el rostro que nos presenta de nuestro Señor este salmo, otra vez es un Dios en quien podemos confiar, es un Dios que es nuestro aliado. Y en el score, 13-0. Durísimo marcador. Y la relación del salmo con Jesús, otra vez, es evidente, ¿no? Porque Jesús, como el Señor en este salmo, responde nuestras súplicas. Por ejemplo, cuando la muerte de alguien. Por ejemplo, y hay varios casos en el Evangelio, ¿no? El funcionario real que va a pedir por su hija o por su sirviente, o la mujer viuda que va a enterrar a su único hijo, o Lázaro en la tumba, en fin, ¿no? Entonces, Jesús responde a la súplica como el Señor, Dios Padre, lo hace en el Salmo. Total coherencia. ¿Algún comentario más, hermanos? De repente tenemos unos minutos para un salmito más, el Salmo 14. Vamos a romper la tendencia de hacer 4 salmos por reunión. A ver, ¿quién lee el Salmo 14? Yo, Manuel. Yo leo. Gracias, Eni. Piensa el necio en su interior. Dios no existe, se han corrompido. Odiosa es su conducta, no hay quien obre bien. El Señor se asoma desde el cielo hacia los hijos de Adán para ver si hay alguno sensato, alguien que busque a Dios. Todos se han rebelado, a una se han obstinado. No hay uno que haga el bien, ni uno solo. Pero no aprenderán los malhechores que devoran a mi pueblo, que devora el grano del Señor, que no han cosechado. Véanlos aterrarse sobremanera, pues Dios está en la asamblea de los justos. El grupo de los humildes los abochornará, porque el Señor es su refugio. Ojalá venga desde Sión la salvación de Israel. Cuando el Señor cambie la suerte de su pueblo, se alegrará Jacob, hará fiesta Israel. Gracias, Eni.
A ver, en ese salmo, ¿qué vemos? ¿Qué tipo de salmo vemos? Es un poquito diferente a los anteriores, ¿no? Manuel Pablo, ¿habla el salmista o habla Dios? No, es el salmista. Ya. Es el salmista, pero miren, buen punto. Yo me atrevo a decir, y ustedes me corrigen, o me enriquecen la idea, pero yo me atrevo a decir que en este caso el salmista del Salmo 14 está actuando como un profeta, y por eso la intervención de Julia es muy apropiada, porque es alguien que habla por él o es alguien que habla por el Señor. Buen punto. Entonces, en ese sentido, este salmo parece ser un salmo tipo denuncia, es un salmo de denuncia, ¿no? Entonces, es un ser humano que denuncia a los demás. Es un ser humano que denuncia a los necios. Recordemos que la Biblia y el Antiguo Testamento, sobre todo, claramente enfrenta como que dos grupos de personas, los sabios y los necios, ¿no? Entonces, aquí esta persona enfrenta a los necios y los denuncia. Entonces, como vamos viendo en el desarrollo del salmo, el salmista presenta el argumento de los necios y como el Señor se presenta buscando a alguien sensato. Y aparece la esperanza. Al final, ojalá venga desde Sion la salvación de Israel, ¿no? Se alegrará Manuel Jacob, Pablo, hará fiesta Israel. Sí, adelante. Manuel Pablo, este salmo parece como una premonición, podríamos tomarlo así. Es mi punto de vista para los tiempos actuales en que se está viviendo en el mundo y especialmente en Israel, porque acá dice, al final hay un salmo de esperanza donde dice, ojalá venga desde Sion la salvación de Israel. Cuando el Señor cambie la suerte de su pueblo, se alegrará Jacob, hará fiesta Israel, y todos estamos actuando como unos necios, unos rebeldes que no queremos aceptar que el Señor es amor, misericordia infinita, y Él siempre a todos nos gana en su generosidad tan profunda. Es Claro. mi pensar de repente algo relacionado con los tiempos de hoy, ¿no? De Bien. tantos siglos antes. Ajá. A ver, ¿qué piensan los demás? Gracias, Eni. Yo estoy de acuerdo. Marisol, No, solamente estoy de acuerdo con lo que acaba de decir la hermana, de porque acuerdo. en este salmo sí es como que la persona sí denuncia como la necedad de los malvados que niegan la existencia de Dios y denuncia todo ese camino de corrupción y de maldad. Entonces él pide a Dios para que traiga la salvación y la restauración a su pueblo. Bien, bien, gracias. Augusto, adelante. Bueno, es un salmo que se puede aplicar a múltiples épocas, ¿no? Claro, ahora lo vemos en este conflicto de Israel, pero eso lo hemos podido aplicar en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en todos los siglos casi todos los siglos hemos tenido momentos terribles, ¿no? Y se ve reflejado esto, ¿no? Me hace recordar el pasaje de Romanos en el que San Pablo dice,
habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos y se oscureció su insensato corazón. Presumiendo de sabios, se hicieron necios. Y eso es lo que pasa, ¿no? Muchas veces el entendimiento que tiene el hombre, ese entendimiento tan elevado, lo hace pensar que ahora el hombre es Dios, y ya dejan a Dios de lado y presumiendo de sabios, uno se hace a veces necio, ¿no? Por ese orgullo. Claro, claro, bien dicho. Entonces, esta reflexión importante que está detrás del Salmo, que es este conflicto entre necios y sabios, entre necios y sensatos. Y como no hay sensatos, si el Señor viene a buscar a uno, quiero un sensato, dice, ¿no? Luisa, adelante. Manuel, justo hablando de necios, hay una parábola en Lucas 12, 16 al 21, en la que el hombre, ¿la puedo leer? Sí, claro. Dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, eso haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es que el que hace para sí tesoro no es rico para Dios. Justo estaba hablando del necio y hay un montón de ejemplos, ¿no? En la vida real también, que construyó el Titanic, dijo, ni Dios lo puede hundir. Ya sabemos dónde está Titanic ahora. Así que tenemos muchos ejemplos de necios actuales y el Señor lo decía ya en Lucas. Bueno, Lucas lo decía en el Evangelio según San Lucas. Claro, bien dicho. Entonces, y con esa intervención, Luisa, nos llevas a cómo se relaciona el Salmo con Jesús. Clarísimo, ¿no? Y el rostro de Dios, clarísimo, otra vez, es un Dios, el Dios de la alianza, el Dios del éxodo, y el score 14-0. Miren, hasta ahora vamos 14 salmos, y los 14 salmos nos presentan un rostro de Dios, de la alianza, creador, protector, misericordioso, que acompaña. Y hasta ahora en los 14 no hemos encontrado uno solo que sea un Dios castigador, un Dios vengativo. 14-0, ¿no? Bueno, y nos ha ganado la hora, hermanos, miren, pero por lo menos tenemos, yo creo, una doble tranquilidad. Por un lado, que hemos leído con tranquilidad estos salmos, y por otro lado, que han sido más de 4. Han sido del 8 al 14, eran 9, 10, 11, 12, 13 y 14, 6 salmos. 6 salmos, no 4. Entonces ya es una buena señal. Vamos a ir ganándole velocidad al análisis sin perder la rigurosidad. Ok, hermanos, entonces agradezco mucho la participación de cada uno de ustedes y un abrazo también para los hermanos que vean la grabación y a ver si alguien pudiera hacer la oración final para despedir esta reunión.